David, bienvenido al programa. Hoy vamos a hablar sobre lo que nos tiene, tenemos poco tiempo por la cuestión electoral, creo que es necesaria orientación. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los ciudadanos de Lambayeque y de Chiclayo. Muy bien. ¿Cómo observas tú en estos momentos la noción primaria, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sistema electoral? Bueno, el sistema electoral, te voy a hablar una parte de la Constitución, ¿no? En este caso voy a mencionar sobre el título 4 de la estructura del Estado y el capítulo 8 sobre el sistema electoral, ¿no? En el artículo 176 sobre funciones y atribuciones sobre el tema del sistema electoral, menciona que el sistema electoral tiene la finalidad de garantizar, ¿no?, que las votaciones se traduzcan en la expresión, ¿no?, independiente, ¿no?, y espontánea de los ciudadanos. Y como función, organizar, primero planear, organizar y ejecutar todo el proceso electoral, ya sea el proceso electoral para un referéndum o para elecciones, ¿no? El poder electoral tiene un trabajo permanente, pero su trabajo está recargado, por ejemplo, cuando ya están cerca los procesos electorales, ¿no? Y hay dos procesos marcados, la elección de alcaldes y la elección de gobernantes nacionales y la elección del Congreso de la República. Y por el tamaño del tiempo que duran estos ejercicios, tienen que haber naturalmente dos procesos electorales que no confluyen, ¿no? Porque uno tiene un proceso de duración de 4 años y otro tiene un proceso de duración de 5 años. ¿Cómo está conformado el poder electoral? El poder electoral o el proceso... No, el proceso eleccionario. Ya. El proceso electoral. Todo el sistema. Exactamente. Ajá. Exacto. Bueno, el sistema electoral pues, está conformado básicamente por 3 instituciones, ¿no?, que son autónomas y que cada una funciona independientemente, pues, ¿no?, pero siempre en coordinación entre ellas mismas. En este caso estamos hablando del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que vendría a ser la OMPE, ¿no? Y también la RENIEC, ¿no?, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Muy bien. Ajá. ¿Y cómo funcionan? A ver, la OMPE es la encargada de organizar todo el proceso electoral, ¿no?, de hacer prevalecer la ley y que todo esté en orden, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones se encarga también de organizar la base de datos de todas las organizaciones políticas, ¿ya? Y también de hacer dictámenes de acuerdo a ley en contra de las organizaciones o a favor de las organizaciones de acuerdo a alguna tacha, ¿no? Todo eso con criterio de la conciencia, ¿no?, la conciencia y basado en la ley también. Claro, David, la diferencia en esto es, por ejemplo, el proceso electoral no puede resolver cuando hay una deficiencia, una tacha, cuando hay una observación. El jurado electoral no puede, él solamente es operativo para los procesos eleccionarios, pero no puede resolver. A quien le corresponde resolver esto es al Jurado Nacional de Elecciones. Exacto, claro. Jurado Nacional de Elecciones es el ente que tiene la capacidad de resolver y sus resoluciones son aplicables, o sea, no hay ninguna otra documento válido para que puedan revertir sus decisiones. Esto se hace a través de las decisiones ciudadanas, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una observación contra un candidato en el tiempo que establece, yo lo hago a través del jurado electoral o lo presento de frente al jurado de elecciones, por decir una tacha. El Jurado Nacional de Elecciones se presenta, ¿no?, pero dentro del proceso electoral, ¿no? Ahora, el tema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, que es la RENIEC, se encarga de organizar toda la data, actualizarla y darle toda esa información al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, para que la OMPE se encarga de hacer los formularios, ¿no?, para el día de las elecciones y también el diseño y también el tipo de proceso que se va a ejecutar, ¿no?, porque hay procesos abiertos, hay cerrados. Hay varios sistemas. Por ejemplo, actualmente está el sistema del voto preferencial, ¿no?, y en este caso está un poco discutido últimamente, ¿no?, porque se dice que más fortalece a los candidatos individualmente que a la misma organización política, ¿no? En ese sentido,
hay un cuestionamiento, ¿no? Pero también hay sus pros y sus contras también. Claro. Mira, David, tú tienes experiencia, ¿no? Eres un joven profesional, eres arquitecto, pero tienes manejo, o sea, tienes experiencia en lo que significa la participación y por lo tanto tu comentario no es un comentario teórico, ¿no? Sino es un comentario experimental, ¿no? O de experiencia, producto de ejercicio también. Interpretas correctamente. Por eso yo te pregunto, ¿cómo el jurado electoral, o sea, la RENIEC alcanza los datos, o sea, poco para que nuestros amigos televidentes vayan entendiendo? El jurado, la OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, previo al proceso ya solicita al RENIEC, ¿no?, la data, o sea, todo lo que hay para hacer la convocatoria. La misión del jurado electoral es preparar la documentación, ¿no?, por jurados electorales especiales, que es la composición, ¿no? O sea, en cada provincia, creo yo, hay un jurado electoral especial, prepara, porque tienen que preparar los libros, que cuando uno se va a votar, ¿no?, lo buscan ahí, está enumerado, todo ahí está su DNI, para que uno proceda a todo ese mecanismo lo trabaja la OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, con las OTPE, que son los organismos, ¿no?, que están en las regiones o en las provincias. Ese es el mecanismo. Bueno, es que cada región tiene su oficina descentralizada, pues, ¿no?, que representa a la OMPE y al Jurado Nacional Especial, ¿no? La RENIEC organiza la data. En realidad esas tres instituciones coordinan, por eso que se llama sistema electoral, porque son las tres instituciones que, coordinadas entre sí, funcionan en sí el sistema electoral y son los que conducen al proceso electoral. Pero aquí las decisiones, pues, de alguna tacha, de alguna candidatura, las tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Es la única entidad que su función es eso, ¿no? Muy bien. David, para ir cerrando un poco este segmento y hablar un poco sobre cuestión política en el próximo segmento, vamos a ir a paso. Pero antes una última pregunta. Luego, mira, yo voy a hacer la secuela y por la experiencia que tú tienes, tú vas a dar la respuesta. ¿No es cierto? El RENIEC, que maneja la data, alcanza la data. El Organismo Nacional de Procesos Electorales, ¿no?, se encarga de preparar todo el proceso, como su nombre mismo lo dice. Y luego va a venir el conteo de los votos luego del proceso electoral. También esto lo realiza la OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, que vigila, porque aquí hay una cuestión especial, que vigila porque la convocatoria que se hace es a miembros de mesa, ¿no? O sea, a ciudadanos, mejor dicho. Bajo la vigilancia de ellos y bajo la vigilancia del Jurado Nacional de Elecciones llevan a cabo el proceso. Y luego de que se lleva a cabo el proceso, vigila el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE vigila la estadística de toda la votación. ¿Quién lo hace? Bueno, la OMPE es la encargada de todo el proceso. Todo, finalmente. Es la que lidera el proceso, es la que se encarga de vigilar que todo esté correctamente, ¿no? Y que todo esté regido de acuerdo a ley. Muy bien. De proteger, ¿no?, los votos emitidos de manera individual y democrática de todos los ciudadanos. Muy bien. Pero ¿quién proclama? No proclama la OMPE, ¿cierto? ¿Quién proclama? La OMPE no proclama. ¿Quién proclama? Proclama el Jurado Nacional de Elecciones. No, exactamente. Es el que da las credenciales. No, mire, los espacios, mire, para ir cerrando un poco esto, los espacios, amigos televidentes, amigos electores, los espacios, ¿cómo se dan? O sea, la data que viene del RENIEC, el organismo, la OMPE prepara el proceso electoral, bajo la vigilancia del Jurado Nacional de Elecciones. Se lleva el proceso, la OMPE se encarga de verificar, lo pasa al Jurado Nacional de Elecciones y es el Jurado Nacional de Elecciones el que finalmente va a proclamar, ¿no? Ese es el mecanismo que se sigue en el proceso electoral. Es correcto. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para hablar un poco de la situación política en la que nos encontramos con David Albites, arquitecto. Muy bien, amigos, regresamos con el programa. Aquí esto es Prensa Popular. Respecto a la situación política que estamos viviendo en estos momentos, que se traduce en lo que se conoce como la campaña electoral. Por ejemplo, lo novedoso aquí es que hay una denominación que ya se venía manejando anteriormente, pero que se ha actualizado con un mecanismo diferente, un poco la franja electoral, ¿no? La franja electoral es de mayor exigencia el día de hoy, ¿no? Es decir, los candidatos de todas las agrupaciones políticas en las regiones como a nivel nacional participan de esta franja electoral. Ellos no van a pagar, no pagan la publicidad que va a salir en los medios de comunicación, porque esto es de carácter exclusivo del Estado, o sea, ¿no? O sea, el Estado va a pagar el costo de la publicidad.
¿Con qué finalidad se hace esto? Según lo que se ha comentado, se hace con la finalidad de que no pueda ingresar dinero mal habido, ¿no? O dinero negro, o no se pueda comprar votación. Este es uno de los mecanismos con que el Estado está en estos momentos, en este proceso electoral, tratando de marcar un cambio. Naturalmente, visto por las redes sociales, el cuestionamiento que hay respecto a esto. La gente está en total desacuerdo con este mecanismo, pero debe tener su beneficio. He hecho esta introducción, David, para hacerte una pregunta que está en el marco de lo que tú estás comentando el día de hoy. El voto preferencial. El voto preferencial. Ya, bueno, está muy cuestionado ahorita el voto preferencial, ¿no? Primero, empecemos. ¿Qué cosa es el voto preferencial? Hay muchos que no lo saben, ¿eh? Claro, bueno, el voto preferencial es bien simple, ¿no? Como su nombre lo dice, es un voto preferente, o sea que uno tiene una preferencia. Que el ciudadano, por ejemplo, tiene preferencia por uno o dos candidatos. Ya. De acuerdo a la cifra repartidora, es el número total de los votos de la agrupación política que alcanzó la mayor cantidad en una región, y a nivel nacional también se maneja de la misma manera, ¿no? En función de esta cantidad de votación, ¿no es cierto?, ingresa el primero, ¿no?, de la agrupación política, que tiene que haber pasado la valla electoral, de acuerdo a su cantidad de votos. Y luego, ¿no?, en la división de lo que él alcanzó, entra el segundo, entra el tercero, de acuerdo, en ese orden, que no va a ser del mismo partido político, sino que son de diversas agrupaciones políticas por la cantidad de votación. Ese es el manejo de la democracia. Qué bello, qué lindo, ¿no? El manejo de la democracia a través de esa expresión, incluso a través de ese proceso electoral. Claro. Pero en medio de esta situación, ¿no?, de aquello que tiene que decir la cifra repartidora, no me acuerdo hace cuántos procesos electorales, creo que antes del fujimorismo o después del fujimorismo, en la nueva constitución política del Estado se estableció el voto preferencial, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, el voto preferencial es aquel que, de alguna manera, en la cifra repartidora, ¿no?, la novedad prácticamente aquí es que no porque tú estés en el número 1, ¿no es cierto?, puedes, por la cifra repartidora, ganar, por ejemplo, el ingreso a una curul en el Congreso de la República, sino más bien este voto preferencial da la posibilidad de que si tú tienes mayor cantidad de votos, aunque no estés en el número 1, eres tú el que vas. ¿Así es la cosa o no? Sí, bueno, a ver, explícalo. El voto preferencial, pues, fortalece al candidato, más no a los partidos políticos, ¿no? En este caso, ahorita tenemos que ya ir a una visión de fortalecer a los partidos políticos, porque se sabe que, bueno, el voto preferencial, pues, la gente con más preferencia de cualquier candidato tiende a elegir a un candidato preferente, y estos candidatos por lo general son los que manejan mayor cantidad de recursos, y de recursos económicos, ¿no? Entonces, el que tiene más dinero es el que tiene más tendencia a ganar. Entonces, ese es el punto crítico del voto preferencial, ¿no? En cambio, si fuera un voto por lista única, o un voto que beneficia a todo el partido, sería en ese orden, ¿no?, desde el 1 hasta las otras posiciones, ¿no?, de cada candidato. Es por eso que es un poco controversial el voto preferencial en este momento, ¿no? Ya, se puede entender que en el voto preferencial puede beneficiarse una persona que tiene más dinero, invierte más, no solamente que tenga más dinero, sino que hay también instituciones, por ejemplo, se ha visto el caso de Odebrecht, ¿no? Odebrecht, las empresas brasileñas que aportaron a ciertos candidatos. Entonces ya hay un tema de corrupción, ¿no? Corrupción pre-anticipado, o sea, para manejar los intereses de sectores privados. Entonces, eso conlleva, el voto preferencial conlleva a eso, ¿no? Entonces, a evitar eso. Ajá, no, a evitar no, sino a que se dé esa situación, de que como hay empresas que escogen a un candidato, entonces le sueltan dinero, así ese candidato no tenga dinero. Entonces, es más democrático el voto preferencial. ¿Se puede interpretar como más democrático? El voto preferencial se ve aparentemente como democrático, se ve aparentemente porque la gente puede elegir, pero se presta a que haya sectores de poder económico, ¿no?, grupos de poder económico que, por ejemplo, si hay un candidato que está en el número 5 y quiere apoyarlo y ya hay una conversación previa a que se manipule luego, o sea, a que se hagan leyes a favor de ese sector económico, o de ese grupo que le está apoyando, entonces inyecta dinero
Y ahí es donde se da lo que se dio con las empresas brasileras, ¿no? Y con el problema que tiene Keiko, ¿no? Esas investigaciones que hay, ¿no? Ya, y otros candidatos también, ¿no? Y el voto preferencial, o sea, el cuestionamiento que hay en todo caso es justamente por eso, por la deficiencia. Entonces, ¿debería haber o no debería haber voto preferencial? ¿Cuál es tu opinión? Hay sus pros y sus contras, ¿no? Como tú dices, ¿no? Tú te das cuenta que el voto preferencial es un poco más democrático. Así es. El ciudadano elige a quien le parece mejor, ¿no? Pero la contra es de que se presta ciertos sectores del grupo de poder apoyen con dinero lícito y a veces no lícito, ¿no? A estos candidatos. Tiene su pro y su contra. Está un tema legal ahí como para poner un candado de repente, como para que no se den esas situaciones, ¿no? Muy bien. Así es. ¿Cuál es la percepción que tienes de la manera en cómo se viene realizando, por la experiencia que tienes, naturalmente te hago esta interrogante? ¿Cómo ves el proceso electoral en estos momentos? Ahorita con el tema del COVID... Eso, es la particularidad. Hay una particularidad que preocupa a todos, ¿no? Porque sabes que esta nueva ola es un poquito más contundente que la primera. David, había una especulación por ahí que se estaba haciendo y decía que el proceso electoral del 11 de abril se va a posponer un poco y que este proceso podría ser en julio. Pero la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, a decir que no se va a mover, que el proceso electoral va. Bueno, ella salió a garantizar de que este proceso va a seguir, ¿no? Bueno, por un tema legal del proceso, está bien que se mantengan los tiempos, ¿no? Y el proceso siga, ¿no? Porque para no dilatar más, ¿no? El tiempo. Ahora, si hay un tema de alguna crisis de esta segunda ola y acercándose al día de las elecciones, entonces yo creo que podría ser que se dé ese escenario, ¿no? Un tema de último recurso, podría ser, pero sin embargo es bueno que se mantengan las fechas, ¿no? Para no dilatar el proceso. El mecanismo de la forma del proceso electoral que has establecido, ¿lo has leído? ¿Te has enterado? Ahora, el mecanismo del día en sí, del 11 de abril. Claro, yo creo que se debió, en estas circunstancias, fuera de lo común, extraordinarias, se debió ya implementar el tema del voto electrónico, ¿no? El voto remoto. Claro, hasta que eso hubiera sido extraordinario de que ya se implemente a cabalidad, casi a un buen porcentaje, claro, el voto electrónico, porque no sería necesario... Hay muchos que podrían utilizar este mecanismo y dejar el poco espacio en los lugares, ¿no?, donde se va a hacer la votación para que ellos tengan espacio, ¿no?, y de ir a cumplir con este deber cívico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé. Ahora el mecanismo, según tengo entendido, y lo que he leído y lo que me he empapado del tema, es que van a ser por cifras del DNI, ¿no? En ciertas horas van a ir... Por números. Por número de la cifra del DNI. El último dígito. El último dígito. Entonces van a programar ciertas horas para tales dígitos y ciertas horas para... Entonces, bueno, por un lado estaría bien ese proceso, pero hubiera sido genial de que implementen el voto electrónico, ¿no? Hubiera sido una buena oportunidad, ¿no?, de que se implemente el sistema de voto electrónico. Ya hubo unas preparaciones anteriores en 2 procesos electorales. Porque ya había experiencias del voto electrónico. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos lo ha ejecutado casi al 90%, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros también? No, y sobre todo en una coyuntura, ¿no? En esta coyuntura que lo amerita. Así, lógicamente, ¿no? Claro. Que se procura que no haya roce y que no haya conglomerado. Exacto. Y todo lo demás. Ahora también se ha visto pues de que también los gobiernos que han pasado transitorios, porque han sido varios gobiernos, no ha habido esa estabilidad política como para de repente aplicar esa política, ¿no?, del voto electrónico, ¿no? Entonces, bueno, esa es la justificación que veo así a simple vista, pero debió implementarse ya el voto electrónico para estas elecciones. Bueno, en todo caso es una propuesta, y no lo he escuchado, David, por lo menos ando buscando todos los días en uso de la misión que yo tengo en un medio de comunicación para ver la propuesta. No lo he visto en ningún medio de comunicación, en las redes sociales, como una propuesta. Creo que me parece que es una propuesta que viene hoy desde aquí. No sé la debilidad que pueda haber, ¿no?, en la estructura de la tecnología para que no se pueda aplicar esto. Imagínense si han aplicado trabajo remoto del sector público, y de igual manera en el principio a través de las empresas privadas también
y hasta hoy se mantiene una serie de mecanismos, y me causa extrañeza que durante este tiempo, está pasando casi un año del tiempo de la pandemia, será por los problemas políticos, el cambio de presidentes. ¿Cuántos presidentes han cambiado? El cambio del Congreso también, de la manera como ha cambiado, que no se ha previsto, o que el Jurado Nacional de Elecciones, a quien le corresponde, no ha previsto que se busque un mecanismo de esa naturaleza, y hubiera sido una buena oportunidad, así como por ejemplo los estudios secundarios, ¿no? Ha habido una buena prueba para que se visualice, y a partir de ahí se desarrolle un mecanismo que permita que haya un cambio en la forma, en el mecanismo de educación, por esta circunstancia, pero también es necesario un mejoramiento total, y el proceso electoral debía haber sido lo fundamental. David, Sí, es correcto. ha sido importante, has hecho una propuesta, la recogemos acá y hacemos una pregunta, ¿no? Hacemos una pregunta a los responsables, en este caso al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral acá, ¿por qué razón, o sea, no se ha fijado, o tal vez no lo conozca, ni tú ni yo, y mañana o pasado mañana tal vez se dé a conocer que se está haciendo un trabajo, ¿no? Pero parece que no, porque cuando el gobierno consigue algo, por muy pequeñito que sea, ahí mismo sale por los medios de comunicación. El diario Parece que no va a haber una aplicación. Cuando hoy más que nunca debía hacerse, no se va a hacer. David, Sí, te agradezco mucho debería ser. y No, te esperamos siempre preocupe. para Bien, gracias comentar por sobre el esto. espacio y ya estamos en otra ocasión acá. Hasta luego. Muy bien, vamos a irnos a la pausa comercial, amigos televidentes, y luego vamos a regresar con lo último del programa. Vamos a la pausa.